tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, en nuestro nuevo horario de los martes a las 22 horas. Hoy vamos a analizar el tema económico. Lo habíamos dejado la semana pasada con el Brexit y la importancia y las vinculaciones que puede traer esto, consecuencias directas e indirectas en la República Argentina y en el mundo en general. Da la impresión de que se ha desinflado el tema. Esto obligó de alguna manera a la salida de David Cameron como primer ministro de Inglaterra, y lo va a analizar Alfredo Blanco con detenimiento porque había quedado de la semana pasada y queremos profundizarlo. Pero vamos a hablar también del segundo semestre. Ya estamos en el segundo semestre, ya sea político como económico. En la faz política lo vamos a charlar y analizar, dialogar con el doctor Víctor Paglia y el licenciado Lucas Croce. Y para la parte política hemos invitado al doctor Daniel Gataz y a la licenciada y politóloga Valeria Brusco. Vamos a los auspicios cuando regresemos. Un dato en particular, el saludo muy, pero muy particular y las felicitaciones para Pato Fernández y para el Negro Gómez, ambos Jerónimo Luis de Cabrera, bien merecidos lo tienen como destacados periodistas que son. Vamos a seguir ahora los auspicios. Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. OSDOP, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. Estudio Jurídico Nagy. Cotreco, Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, Fabicur Ixa. Defensor de los Derechos del Niño. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa, Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX, Aberturas Urbantec, Novar, La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería. Bien, el análisis de Alfredo Blanco luego de sus auspicios. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Ahora vas a poder refaccionar tu casa porque Bancor te da hasta 250.000 pesos para materiales de construcción a tasa fija y en pesos. Simple y fácil de obtener. Vení a Bancor y cumplí tu sueño. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Aberturas Urbantec. Bien, Alfredo la semana pasada dijo, bueno, esta semana vamos a abordar el tema de los Brexit. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, efectivamente, el martes pasado privilegiamos la posibilidad de tener un bloque más largo con Claudio Lozano y dejamos para analizar hoy esta situación de la salida de Inglaterra, de la decisión del referéndum para salir de la Unión Europea, ¿no? En sentido estricto, el Parlamento británico podría bloquear la salida, cosa que no van a hacer porque tendría un costo político muy elevado. Esto que se popularizó como Brexit por el hecho de Gran Bretaña y salida, exit en inglés, en realidad se hizo mucho más famoso Brexit que Remain, que era quedarse. La palabra en realidad viene, me parece, más de origen de cuando estaba por ir Grecia, ¿no? Empezó a hablarse de Grecia. Pero, bueno, lo concreto es que la decisión, al margen de los pasos que van a seguir ahora, da la impresión de que, bueno, han resuelto Inglaterra tomar un camino diferente. Y vale la pena decir dos o tres cositas sobre lo que es la Unión Europea, que es un bloque económico muy, muy importante.
son 28 países, se han ido incorporando. El año pasado, si la memoria no me es infiel, el último que entró fue Croacia, en 2015. Y hay varias digamos, en esta integración hay varios aspectos. Hay un aspecto monetario, es decir, muchos de los países de la Unión Europea, no todos, tienen el euro. Caminaron hacia la unidad. El proceso de integración de Europa empezó en 1951 con un acuerdo muy específico, se fue generalizando. En materia monetaria, bueno, Inglaterra es el ejemplo de un país que no estaba dentro de la Unión Monetaria, de la misma manera que no está Dinamarca dentro de la Unión Europea, siendo miembro, digamos, de la Unión Europea, y de la misma manera que Suecia mantiene la corona siendo miembro de la Unión Europea. O sea que se podía estar en la Unión Europea y no estar en la Unión Monetaria. De la misma manera que se puede ser de la Unión Europea y no estar en el acuerdo de libre tránsito de las personas, el acuerdo de Schengen, que algunos están y otros no. Y digo, por algo que voy a decir al final, que también puede no estar en la Unión Europea, pero estar en el mercado único. Es decir, no tener aranceles, que es el caso de Noruega y de alguna medida también es el caso de Suiza. Suiza no está en la Unión Europea, pero hace acuerdos de ese tipo. Bueno, lo concreto es que en Inglaterra, yo creo por una tentación de seguir a lo mejor las encuestas y los medios de comunicación, David Cameron dijo, voy a llamar a un referéndum, que fue lo que efectivamente ocurrió y que es lo que hasta ahora ha ocurrido. Todavía no se ha disparado todo el proceso por el cual Inglaterra se va, o el Reino Unido se va de la Unión Europea. ¿Sí, no? Yo creo que sí, pero déjame que primero digamos alguna cuestión. ¿Qué es lo que hicieron? Yo, si me siguen, me gustaría mostrarte dale. Unos numeritos nada más. Acá, en esta vamos a ver. ¿Por qué digo que tomaron la decisión de seguir caminos diferentes la Unión Europea de Inglaterra? Porque llamaron, el Reino Unido, digamos, fue una idea de David Cameron, llamó a un referéndum. En el referéndum, ¿qué votaban? Que es lo que está en la siguiente. Vas a ver, esta es la boleta que encontraban en el cuarto oscuro, digamos, en realidad en el lugar de votación, en la cual tenían que contestar con una cruz simplemente si decía permanezco como miembro o abandono la Unión Europea. ¿Qué es lo que pienso? Bueno, eso fue efectivamente digamos, la decisión que votaron. ¿Es la primera vez que votaban en un referéndum? No. Mira, te traje esta foto. Esta foto tiene muchos años, de 65. Esta niña que está acá es Margaret Thatcher, la dama de hierro. Y si vos te fijas, al lado está con estos señores, están diciendo sí a Europa. Porque ya tuvieron en una oportunidad un referéndum, y en aquella oportunidad los conservadores, unidos, no estaban fracturados como ahora, resolvieron acompañar la integración, ¿no? Bueno, en esta oportunidad eso no ocurrió, y el resultado de la votación que vamos a ver en el mapa es quiénes votaron por permanecer y quiénes votaron por irse. Es fácil darse cuenta que Escocia votaba por quedarse, que Irlanda votaba por quedarse. Es más, si uno mira con cierto cuidado, que Londres votaba por quedarse. Esto es interesante, porque no hace mucho Escocia tuvo un referéndum a propósito de permanecer o no en el Reino Unido, y el principal argumento de la principal líder de Escocia para permanecer en el Reino Unido era permanecer en la Unión Europea, era uno de los más importantes. Bueno, ahora se encuentran de que el Reino Unido se quiere ir, y entonces renacen las discusiones sobre la independencia de Escocia. Y lo mismo en el caso de Irlanda, la única frontera común por tierra que tiene el Reino Unido con la Unión Europea es Irlanda, con Irlanda del Norte e Irlanda, ¿no? Bueno, este fue el resultado de la votación. En números, que es lo que está en la próxima imagen, votaron 33 millones, que es un porcentaje muy importante, y acá tenés 51% a 48% fue el resultado. Bueno, con eso la decisión es vamos a disparar un artículo del acuerdo, que es el artículo 50, un acuerdo para irnos, ¿no? Ahora, me gustaría decir lo siguiente. La decisión de Cameron de ir al referéndum y la forma en que se discutió el tema, los argumentos eran, los que decían vayámonos, decían estamos gastando dinero dándoselo a la Unión Europea. Yo recuerdo que no hace mucho, cuando yo estuve de viaje, escuché al principal que estaba por irse, que decía no tenemos por qué pagarle los toros a España. Decía una cosa que no tiene ningún viso de realidad, pero que es fuerte. Después dijeron, vamos a ahorrar 350 millones de libras por semana que las vamos a pasar a salud. Cosa que tampoco nadie descubrió que hubiese ese ahorro por los aportes que hace la Unión Europea. O sea,
Fue una discusión en la cual lo que se hizo fue realzar mucho ese sentimiento nacionalista, estaba el tema de inmigración también, yo, obvio. Y está el tema de inmigración y de eso vamos a decir algo. Pero además los medios jugaron un papel muy importante. Algunos de los diarios, y algunos diarios un poco de los más sensacionalistas, como The Sun, insistieron mucho. Fíjate vos las tapas de los diarios, ¿no? Yo elegí algunas nada más, ¿no? Acá está. El Día de la Independencia. Día de la Independencia le puso The Sun. Acá tenés, el Daily Express decía, tu país te necesita, vota, irnos hoy. Eso salió el día de la elección. Acá están, en realidad, los que estaban más a favor. El Metro, que decía permanecer, y este que decía, no dejes un salto, el Daily Mirror, no dejes un salto a la oscuridad, ¿no? Estos diarios, que, digamos, diría yo, son un poco más, no quiero usar la palabra serios, pero digamos, son menos impactantes. Este decía que estaba muy pareja la elección, y este decía que las encuestas sobre la salida estaban sobre el filo de la navaja, digamos, ¿no? El filo del cuchillo. Bueno, yo creo que influyó mucho eso, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa en términos económicos? Veamos un par de números nada más en la imagen que sigue, que es esta. Mira, si uno toma la población, el Reino Unido tiene más o menos 13%. Y si uno toma el Producto Interno Bruto, no es poca cosa, tiene el 17%. Hay 3 economías que tienen, digamos, más de la mitad del producto de la Unión Europea, que son Alemania, Francia y Reino Unido. O sea que es una situación que tiene una importancia mayor que la que uno puede ver a la distancia. ¿Pero cuándo influyó el impulso que le dio Merkel y Holland para el crecimiento? Bueno, en realidad el argumento de los que iban por la permanencia era, si nos vamos a tener un costo muy fuerte en términos económicos, en términos de desempleo, en términos de nivel de actividad, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tenían mucha fuerza, en muchos países de Europa tienen fuerza estas miradas nacionalistas en todo el mundo. Bueno, en Argentina también lo han tenido, un nacionalismo que no será patético como el de Altieri, pero que tiene ciertos ribetes tremendos. O Trump, o en Austria, que tienen que votar de nuevo ahora y vaya a saber cómo sale la elección, o Le Pen en Francia, el mismo Holanda. ¿no es cierto? O sea que, y en Holanda, o sea que y en realidad quien encabezó más la campaña para irse fue el principal líder de un partido muy de derecha del Reino Unido, digamos. Bueno, y vos me decías recién, bueno, tiene que ver la inmigración. Yo creo que los dos ejes que usó, digamos, quienes ganan el referéndum fue nuestro país, recuperemos el sentido nacional, volvamos a la idea de Estado nacional y cuidado porque la inmigración no puede ser que vengan, nos quitan los puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate en estos números que hay acá, esto es de los países que tienen más número de inmigrantes, Reino Unido es el segundo. El primero es Alemania, Reino Unido es el segundo. Bueno, yo creo que eso tuvo bastante impacto. Pero además hay una cuestión que es económica. ¿Cómo se vincula la estructura productiva del Reino Unido con el resto del mundo a través de las exportaciones y las importaciones? Fíjate la distribución que está en esta imagen, que vamos a ver ahora en la siguiente. Esta es la distribución. Estas son las exportaciones del Reino Unido. Acá tenés, 45% van a la Unión Europea. Y de las importaciones, 53% van a la Unión Europea. Fíjate vos que, bueno, el segundo de importancia es el este asiático, o sea que va por delante de Estados Unidos, pero digo, es decir, es un impacto importante. Nosotros estamos lejos, pero es un impacto que si efectivamente fuera definitivamente que tomar un camino totalmente diferente, tendría en ese caso un impacto importante. Te muestro ahora esto como resultado del balance de comercio. Si vos te fijas, la línea esta verde es cómo ha sido, digamos, el balance de comercio, exportaciones menos importaciones con países fuera de la Unión Europea. Y vos fíjate cómo se deterioró en los últimos años el resultado del balance de comercio de Inglaterra con la Unión Europea. Esto también influyó con el argumento de decir nos quitan trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría, digamos, terminar, me dicen que se nos terminó el tiempo con esta imagen. Vos fíjate, los señores más grandes son los que parece que tienen cierto temor de si en definitiva se van de la Unión Europea, ¿no? Y los más jóvenes
en realidad son los que querían quedarse. Esos están los datos de la elección, ¿no? ¿Qué significa sobre Argentina? Digámoslo rápidamente. El martes pasado, Claudio Lozano decía que nos va a complicar porque, bueno, Londres es un centro financiero muy importante, puede haber problemas con las tasas de interés. Bueno, cuando hay volatilidad, los capitales fluyen hacia la calidad y eso nos va a aumentar la tasa de interés. Digamos, eso es lo financiero, ¿no? Nosotros le podríamos agregar que si esto pega sobre la economía global de una manera que hace que se crezca menos, claro, de alguna manera nos va a llegar. Así es. Termino diciéndote esto. Yo no creo, pero es una idea mía, de que vaya a ser una ruptura total. Creo que Inglaterra va a mirar con cierta simpatía, si es que la Unión Europea se lo permite, la vinculación que hoy tiene Noruega o Suiza con la Unión Europea, que es de mucha integración, aunque no forme parte del acuerdo, ¿no? Lo iremos viendo. Hay el hecho político también, ha empezado a caerse realmente. Sí. Aún los que ganaron están pagando las consecuencias, ni que hablar de David Cameron, que se tiene que ir. Yo creo que es preocupante. En Europa las expresiones estas de derecha nacionalistas han avanzado mucho. Y es como uno piensa, el surgimiento de los estados nacionales al final, después de la Edad Media, fueron muy beligerantes. Parecía que el mundo avanzaba hacia mayor integración y mayor paz, y esa fue la experiencia desde mediados del siglo XX en Europa. Esto de fracturarse y de reivindicar demasiado los estados nacionales, a lo mejor en algún momento pasa a ser peligroso desde el punto de vista de la paz mundial. ¿Te quedas? Hablamos del primer semestre económico. Ok. Dale. Ya volvemos. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. OSDOP, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos. Ahora vas a poder comprar tu usado porque Bancor te da hasta 200.000 pesos para financiar hasta el 100% del valor en 36 cuotas fijas y en pesos. Vení a cualquier sucursal Bancor y estrena tu usado. Pauni. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Bien, Alfredo, entramos en el segundo semestre. Así es. Y me da la impresión de que no hay peor error político de un presidente o de un gobernante que anunciar promesas por anticipado que después tenés que cumplirlas a rajatabla, ¿no? Sí, yo el otro día lo escuchaba al embajador argentino en Estados Unidos, a Martín Lustó, que decía, a mí no me gusta poner fechas para la economía, ¿no? Por el hecho de que, bueno, se asume, digamos, que uno va a cumplir con algo que a lo mejor después es más difícil. Yo no sé si la fecha la puso el gobierno, la pusieron los medios, estamos tan intoxicados. Macri dijo en el segundo semestre la inflación va a bajar, vamos a estar mucho mejor, vamos a vivir más felices, la revolución de la felicidad, pero da la impresión de que eso en muchos sectores no se vive. Doctor Paglia, muchas gracias por venir, Croce, gracias por venir. ¿Cómo terminamos y cómo seguimos? ¿O es la misma continuidad con diferentes aspectos y escalones que hay que subir y bajar al mismo tiempo? No, seguramente, es decir, los países y la historia tienen una línea de continuidad, no hay un quiebre en una fecha determinada. Sí, coincido en que ha habido innecesariamente un exceso de optimismo y en ponerle algo que dijo Blanco, que es muy cierto, ponerle fecha a un proceso económico
muy complicado, muy difícil, dada las circunstancias en las cuales ha tenido que asumir este gobierno. Por eso creo que haber dicho el segundo semestre genera esa expectativa y detrás los medios y la propia oposición utilizándolo con cierta habilidad, de decir, bueno, el 1 de julio todo ha cambiado, es una falacia que va a haber que corregirla y corregirla con un sentido de mucho equilibrio para no producir un efecto contrario a esas expectativas favorables que se querían despertar a través de este discurso. A mí me parece que hubo mucha irresponsabilidad sin tener en cuenta qué es lo que recibían. Es probable. Es decir, no sabemos qué es lo que vamos a recibir, pero no obstante nos largamos. ¿Vos qué opinás, Lucas? Sí, algo de eso creo que hay, Ricardo. Seguramente, partamos del comienzo. El gobierno decidió, bien o mal, no hacer mucho hincapié en la herencia recibida. Eso fue una estrategia que un sector del gobierno logró imponer. De la mano de eso vino este planteo optimista respecto del segundo semestre, que bueno, coincido con lo que dijo Lustó y el doctor Blanco, no es una buena idea, creo que desde mi punto de vista fue un error, lo mío no es la comunicación política, ni me voy a meter en esos temas que no domino, pero visto desde el lado del ciudadano, del lado de la persona común, no creo que le haya sumado demasiado, si no, no estaríamos acá conversando de esto, ¿no? De que ha llegado finalmente el segundo semestre y no se han visto las mejoras que el gobierno planteó como posibles. Claro está que el segundo semestre dura 6 meses, como cualquier semestre, y recién comenzó hace 3 o 4 días, con lo cual tampoco hay que dar mucha vuelta sobre este asunto desde lo semántico, pero coincido con el doctor Paglia. El gobierno se metió en eso y la oposición y los medios lo han usado con mucha habilidad y hasta con alguna crueldad, si se quiere, ¿no? En algunos lugares se hacen chistes permanentemente respecto al segundo semestre, cuando yo creo que hay que dejarlo correr un poco más y sí creo que va a haber mejoras ostensibles a medida que el segundo semestre se vaya desarrollando, pero que todavía no se están viendo ahora. Alfredo. Sí, ya que entramos en el tema, ¿cuál es, ya adelantaste que te parece que va a mejorar? ¿Qué tanto va a mejorar y cuáles son las razones por las cuales tendría que mejorar? Bien, bueno, yo creo que un frente que debería mejorar, porque todas las mediciones así lo están indicando preliminarmente, es el frente de la inflación. Acá se abre un gran debate, que es aquel que dice, bueno, sí, la inflación va a bajar porque la economía está recesiva, no está creciendo y está en un nivel muy bajo de actividad. Bueno, puede ser, de hecho ese es uno de los principales motivos, pero el gobierno ha tenido que recurrir a ese remedio para, de alguna manera, curar la enfermedad de una inflación muy alta que traía de arrastre el otro gobierno, que estaba incluso tapada y que se activó aún más con el sinceramiento cambiario o devaluación, depende de qué lado se lo quiera ver, y también el sinceramiento de las tarifas o el aumento tarifario o la quita de subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Esos dos grandes frentes evidentemente han alimentado una inflación que ya traíamos y que en este momento está en su pico, pero que claramente debería bajar conforme vaya avanzando el segundo semestre a niveles del 2% o quizá un poquito menos mensual. Ahora, Héctor, a ver, la inflación interanual está en el 40 y pico %. Sí. La mayoría de los estudios te preanuncian ya hacia fin de año una caída del crecimiento entre 1.9, el más alto, que creo que es el de Bain, me parece, y uno 0,6, que no recuerdo de quién es. La inflación, en el mejor de los casos para el cierre de fin de año, aún con las consideraciones de Lucas, que puede ser del 2%, 1%, puede estar en el 35, en el mejor de los casos de algunas de las estimaciones, y el 38 en la peor de todas. Y el dólar, de lo que está entre 15 y 16, 25, el mejor pronóstico de dólar hacia fin de año. Este combo de hechos
¿Cuál es la diferencia con lo que tenemos en este momento? No, indudablemente acá hay que analizar los dos frentes, es decir, acá hay metas monetarias por un lado, metas fiscales por otro, y el gobierno ha cambiado la estrategia, indudablemente, que ha decidido ser más tolerante del lado o desde el punto de vista fiscal y ir amorigerando el costo del dinero o la dureza monetaria, pero en microdosis a medida que vamos viendo cómo baja la tasa de interés, fundamentalmente las vinculadas a las LEVAC. En ese esquema quiere decir que el gobierno está privilegiando herramientas monetarias para controlar la inflación contra el peligro que representa la política especulativa de ingreso de capitales, que no es la lluvia de dólares productivos que esperaba, sino dólares de portafolio que aprovechan coyunturalmente la diferencia y un dólar que se va retrasando con respecto a la inflación. Bueno, con respecto a las inversiones, yo recuerdo que Alfredo decía, si esperan la lluvia de inversiones, cambien el servicio meteorológico. No, seguro, es lógico, pero esto hay que ponerlo en un marco más amplio porque es el contexto general en el cual la decisión de inversión se mueve. Y en esto ya salimos de lo económico. Yo creo que el gobierno, frente a este contexto en donde van apareciendo casos realmente impensados por su dimensión, vinculados a la corrupción y al cohecho, tiene una oportunidad, tanto el Ejecutivo como el Congreso, en decir, vamos a terminar, y lógicamente la justicia en última instancia, con esta costumbre en Argentina y esta práctica exacerbada en los últimos años, que es lo que va a dar el marco referencial para que tanto los ciudadanos como los inversores extranjeros digan, bueno, Argentina ha cambiado de paradigma, ha cambiado sus reglas de juego en materia de seguridad jurídica y vale la pena invertir. Ahora, pero eso lleva tiempo. Pero siguieron emitiendo. Bueno, no, es que la emisión está vinculada a otro aspecto, a otras cuestiones que el gobierno creo que no midió adecuadamente. Y el caso paradigmático es el cuadro tarifario y el más ejemplificativo lo que está sucediendo con el gas. Es decir, el gobierno pensó que un fuerte ajuste tarifario iba a proporcionarle el espacio suficiente para generar en esos sectores una recomposición de rentabilidad por un lado que atrajera inversiones. Pero no tuvo en cuenta la realidad, es decir, no tuvo en cuenta, por eso yo digo, a veces la política económica hay que ponerle el factor humano, porque si uno no le pone el factor humano, suceden estas cuestiones. Entonces, al no poder aumentar las tarifas en la medida que se pensaba, va a implicar que no se puedan reducir los subsidios todo lo que se pensaba. Por lo tanto, el problema de fondo, que es el gasto público, el déficit fiscal, si lo vamos a sostener o lo vamos a mantener en los mismos niveles con endeudamiento, ya sabemos en qué termina. Entonces, las expectativas es por ahí donde genera las grandes dudas de lo que va a pasar en los próximos meses. Volviendo al tema que decías respecto de que, bueno, se tomaron decisiones que implicaron un salto de la inflación, pero es de esperar que a lo mejor eso se reduzca. Y al tema de la caída del nivel de actividad. Argentina lleva 3 trimestres con tasa negativa de crecimiento del producto. Uno podría decir, tampoco se le puede imputar todo a las decisiones de diciembre, porque si uno mira, en realidad Kicillof tiene 2 trimestres con tasa negativa y Prat lleva 1, o sea que va 2-1. Y 4 años sin crecimiento, aparte. Sí, va 2-1. Pero digo, da la impresión de que mucho ha tenido que ver la caída del consumo privado. Más allá de la decisión sobre obras públicas y demás, consumo, como consecuencia de la caída del nivel digamos, el poder adquisitivo del ingreso, ha caído. Ahora entramos en un momento en que va a haber algunos ajustes de salario por paritarias que tenían fraccionado los aumentos. Va a haber probablemente, bueno, está el medio aguinaldo y va a haber seguramente algo sobre los jubilados. Eso puede llegar a ser de que tengamos en el tercer trimestre una situación bien distinta del primer semestre, digamos, con una tasa de crecimiento interesante. Yo no me animaría a decir tanto. Lo que sí creo es que las diferencias pueden ser palpables sobre la base del análisis que hacemos vos, doctor. Yo creo que el aguinaldo, el efecto de las paritarias, la tasa de interés bajando y algunos otros elementos pueden empezar a generar un cambio en las noticias que vamos a recibir. Creo que la gran diferencia del segundo semestre respecto del primero no va a estar tanto en los números,
que también vamos a ver algo, como en la llegada de buenas noticias en el campo económico. Se van a empezar a conocer datos que van a ser consistentemente menos malos que en los del primer semestre, donde, como creo dijo medio brutalmente el ministro hace unos días, ya se hizo la mayor parte del trabajo sucio. Yo lo hubiera dicho de otra manera, pero creo que el mensaje es claro, ¿no? La suba de tarifas ya fue hecha, una parte, ahí no está de más de decir que esa suba de tarifas ha sido, mejor dicho, la quita de subsidios que al sistema de tarifas de servicios públicos ha sido bastante moderada, contrariamente a lo que ha percibido la población y a lo que percibimos todos en el bolsillo, y yo también me incluyo, ¿no? Pero todavía queda más por avanzar en ese campo, difícilmente haya margen político para hacerlo. Pero algunos cambios vamos a empezar a ver, el nivel de actividad debería empezar a crecer allá por el último trimestre, fruto de este combo que creo que es positivo, sobre todo siempre comparando con el primer semestre que ha sido muy malo. Te dejo lo último para Pablo. Para Pablo, como él tiene muchas vinculaciones además con el mundo de las empresas, ¿qué crees vos? Yo he dicho que los empresarios, muchos de los que pedían, por favor, política económica más amigable con el mercado, tuvieron un comportamiento perverso y antes de la unificación cambiar empezaron a aumentar los precios, ¿no? Pero eso fue, bueno, noviembre, diciembre. ¿Cuál crees vos que es hoy la impresión que tienen los empresarios, los que toman decisiones todos los días, sobre el futuro? No sobre el muy corto plazo, sino cómo están viendo la economía. Bueno, eso depende del sector, pero fundamentalmente si hay un común denominador, hay un cauto optimismo. Es decir, se espera que con el avance del tiempo las cuestiones mejoren. Sí, ya hay unanimidad que no va a ser algo automático ni mágico durante el segundo semestre. Es decir, que esto es un proceso que va a llevar más tiempo, que va a llevar más sacrificio, que va a haber que decirle a la gente con mucho cuidado para no generar todo el efecto contrario, que las cuestiones vinculadas a la economía van a llevar un proceso de reacomodamiento para recién empezar un proceso de crecimiento más adelante. Y esto hay consenso en el empresariado de que debe ser así. Hay muchos proyectos de inversión en cartera, muchos en estudio, y que se van a ir materializando en la medida que el entorno esté indicando que el gobierno no solamente va a actuar sobre la coyuntura, sino que va a actuar sobre las cuestiones de fondo. El reclamo por ver cómo se proyecta el déficit fiscal de acá a 3 años es prácticamente generalizado. Y para esto también el gobierno tendrá que ver cómo instrumenta fundamentalmente un proceso de coherencia y quizás de una menor dispersión en la toma de decisiones en materia económica, porque en momentos críticos a veces la unificación en el mando es muy importante y no tanta diversificación, donde a lo mejor un ministro, como el caso del de Energía, diga yo tengo una planilla de Excel en donde tengo que cumplir con un objetivo y bueno, sabemos qué es lo que pasa en esos casos. Entonces yo creo que para sintetizarlo, el futuro es promisorio. Es alentador ver que se hayan tomado algunas medidas en orden a lo que hacía falta. Sí está pendiente el tema de la coherencia y terminar esta tirantez que todavía existe entre lo que es la conducción monetaria y lo que es la conducción económica propiamente dicha. Héctor, Lucas, gracias. Alfredo. Nos vemos el martes que viene. El martes que viene, Ricardo, vamos a hablar de los números de crecimiento de la economía, que el INDEC ha hecho un cambio y vamos a mirar un poco esos números para empalmar con las opiniones que recibimos. Es importante. Hemos dejado de lado una cosa que vos la vas a hablar el próximo bloque, ¿no? Cualquier política económica con presidencia y el juicio que uno tiene que ser sustentable políticamente. Exactamente. De eso vas a hablar con gente que entiende de política en el próximo. Allí vamos en el próximo bloque, no se vayan, ya volvemos. Nuestra pasión, la satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Bienvenidos, va a ser la primera palabra que vas a escuchar
cuando llegues a Villa Carlos Paz. Estamos muy cerca de tu casa. Vení este fin de semana, te lo mereces. Vas a ser bienvenido. Horizonte informa. Hoy, Cooperativa Horizonte adjudica la vivienda social número 10.000 sin depender de créditos ni subsidios. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Seguimos trabajando por la ciudad que queremos. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. ¿Cómo será el segundo semestre político? ¿Cómo se van a acomodar las distintas opciones políticas que hay en la República Argentina con un kirchnerismo que se ha ido desgajando de a poco, con Cristina Fernández ahora precisamente en Buenos Aires, expectante, no solamente por las cuestiones judiciales, sino también desde el punto de vista político? ¿Qué va a pasar con el PJ tradicional que se quiere y no se quiere apartar finalmente del kirchnerismo, dado que quien comanda en este caso, Gioja, tiene muy buena relación con uno y otro sector y da la impresión que qué va a pasar con Massa, qué va a pasar con el mismo gobierno nacional, cuál va a ser la orientación política que le va a dar, porque hasta ahora, digamos, algunos resultados han obtenido satisfactoriamente a través de las combinaciones que han tenido en el Congreso de la Nación, han sacado leyes importantes, inclusive con algunas con la colaboración del kirchnerismo. Valeria Brusco, politóloga, Daniel Gataz, doctor en ciencia política. Ambos van a tratar de introducirnos, decirnos qué puede llegar a pasar en el futuro. Valeria, ¿cómo te va? Daniel, gracias por venir. Gracias, Ricardo. ¿Qué opinas? Escuchaba el bloque anterior y pensaba, todo lo que se dijo fueron deseos, ¿no? Todo lo que va a venir, que son deseos de que va a mejorar, va a bajar, me parece un poco inadecuado hablar de lo que va a pasar sin hablar de lo que está pasando, ¿no? Vos señalabas la inflación, los problemas de crecimiento, la caída del consumo, digamos, hay serios inconvenientes. Creo que en el terreno político estrictamente, si llamamos político a la representación en diputados, en los partidos políticos, hay como un repliegue y claramente hay victorias del oficialismo, ¿no? Han conseguido, con algunas maniobras que son también conocidas en la política, que son las estrategias con los gobernadores para conseguir los votos con intercambio de fondos. Pero me parece que se está separando el plano político del plano social, le llamaría yo, ciudadano, en las calles. Y me parece que lo que ha pasado con el gas en Córdoba está mostrando, y ahora están llegando las facturas de gas y de luz al conurbano bonaerense, en Córdoba mismo no han llegado todas las que tenían que llegar,
Y eso la política no lo está absorbiendo. Eso está siendo un proceso independiente, de mucho descontento. Mal humor. Y de mucho mal humor social. Y que si uno ve eso con la caída del consumo, el problema de la inflación, dice, ¿cómo puede ser que el discurso siga siendo, no sé si en el segundo semestre o en el año que viene, esto va a mejorar todo? No tiene sustento, por lo menos es lo que se ve en la calle, ¿no? Con esta... Así que me parece que la política está como atrás, como unos pasos atrás. Puede tener que ver, por supuesto, con que el kirchnerismo era fuertemente liderado por un personaje, por la presidenta en ese caso, y que ella ha tomado un paso atrás. Entonces eso está como por organizarse nuevamente. Daniel. Bueno, yo creo que coincido en algunas cosas con Valeria, fundamentalmente creo que hay un mal humor en la gente, particularmente por la problemática de las tarifas, particularmente el gas. Pero al margen de eso, me parece que ha habido una imprudencia sustantiva por parte del gobierno con respecto a esto de plantear que el segundo semestre iba a ser un semestre importante, en el cual íbamos a conseguir algunos logros valiosos. Y yo creo que esto es parte de los mitos argentinos, ¿no? Estos mitos de que se puedan alcanzar objetivos realmente valiosos, prácticamente sin esfuerzo, sin constancia, sin perseverancia, y no se le explica a la gente claramente de que para conseguir un país diferente, un país que crezca, un país en desarrollo, es necesario que haya un esfuerzo colectivo de toda la sociedad. Me parece que ha sido, insisto, una imprudencia importante plantear este tema del segundo semestre, porque hoy hay que pagar el costo político de lo que eso significa, porque prácticamente todos están apuntando, incluso en tono de sorna, ¿no? Refiriéndose al segundo semestre. ¿Qué pasa? Que no llegan las buenas noticias. Y me parece que las buenas noticias van a tardar en llegar porque la situación en la cual asume este gobierno es una situación realmente muy compleja. Eso es lo que además veo, falta de decisiones políticas en el gobierno, porque me da la impresión de que lo que falta son cuadros políticos, poner CEOs de empresas a dirigir precisamente la política, que es la esencia fundamental, y la orientación ideológica que evidentemente le impone el presidente, me parece que no es lo más adecuado. Y teniendo el radicalismo, que el radicalismo como socio es un partido con cuadros políticos. Sí, eso pero me da la impresión de que el radicalismo está diluido, absorbido por precisamente la impronta que le ha puesto el PRO, ¿no? A ver, si vos te ubicás en los cargos que evidentemente podrían haber sido importantes en materia de política, de colaboración en esta sociedad política que tienen, bueno, me parece que tendría que haber habido más designaciones en lugares clave. Sí, yo creo que el retiro de Ernesto Sanz fue un mojón en el tema de la cuestión vincular al radicalismo. De todas maneras, creo que también hay otro problema, que es un problema de comunicación. Me parece que hay muchos discursos encontrados en el gobierno. Opinan muchos, más de lo que deberían opinar. Hay confrontaciones. Hay confrontaciones. Yo no, obviamente... Particularmente en el tema económico. Es decir, he sabido que Sturzenegger no piensa lo mismo que Pradgay, por ejemplo. Sí, yo valoro mucho, digamos, el disenso, pero me parece que en esto tiene que haber alguna disciplina, por lo menos en cuanto al discurso. Debe haber alguien que efectivamente explique cómo se va a llevar adelante determinada medida, cuáles son los tiempos. Y bueno, ahora obviamente Mauricio Macri va a tener que pagar un poco el costo político de haberse apresurado y haber dado un tiempo que en realidad no se puede dar en el campo económico. El tiempo es que me da la impresión de que hasta ahora, no sé si van a coincidir, el macrismo o el gobierno, o Cambiemos, ha gobernado prácticamente sin una oposición férrea. Es decir, han contado, como decía Valeria, con acuerdos políticos con gobernadores que necesitan, digamos, dinero para poder solventar o poder proseguir con su actividad. Ahora, el tema es cómo se reagrupa esa oposición teniendo en cuenta que hay, digamos, dirigentes de mucho fuste. No hay que descartar ni desvalorizar la importancia que tiene el presidente. O sea, quien lo haga comete un gran error. Tampoco dejar de lado la importancia que tiene Massa, la influencia que tiene Carrió dentro del mismo Cambiemos, que juega tanto castigando a uno como a otro, que puede implosionar en cualquier momento, que puede ser un costo político muy fuerte para el gobierno. El mismo PJ tradicional, que no logra, porque son exactamente las mismas figuras que anteriormente estaban precisamente con el gobierno nacional.
Sí, yo creo que han tenido una excesiva confianza en el discurso, en las capacidades de comunicación llana y cotidiana. Yo no acuerdo con la parte de que el esfuerzo tiene que ser un esfuerzo colectivo, porque cuando uno dice todos nos tenemos que esforzar, seguramente hay diferencias en esos esfuerzos. Y volviendo a lo que se decía recién, las tarifas de gas no es solamente que se quitó el subsidio, se aumentó el precio del metro cúbico de gas, se le aumenta lo que se les paga a las productoras de gas, entre otras Shell. Entonces, no es que todos tenemos que hacer un esfuerzo igual. El Borestein, el hijo de Tato, que escribe en Clarín, que escribe medio en humor, el domingo pasado le escribió basta, Macri. Le dijo basta, esto está mal. Muy bueno. Dijo, tengo amigos clase media y no está bien, el esfuerzo tiene que ser distinto. Entonces, si las tasas, las LEVAC, permiten que uno haga no sé cuánta plata, porque yo nunca tengo plata para hacer esas operaciones, pero si permite que uno haga esas ganancias tan rápido, y por el otro lado estamos cobrando el 35, el 40, el 50% de un salario en una tarifa de gas, no puede ser el discurso había que sincerar las tarifas, porque ese puede ser un discurso de Durán Barba en una televisión. En la calle eso no se sostiene. No, pero aquí hay un dato singularmente importante. Aquí el esfuerzo no ha sido compartido. No. Partamos de ese primer lugar. En primer lugar, la primera transferencia, 130.000 millones de pesos a los sectores más concentrados del poder económico, implicó de alguna manera una caída fuerte, pronunciada en los sectores menos, los estratos más vulnerables, los más bajos. El sacar subsidio, aumentar tarifas, también perjudicó a esto. Acá no hubo, por ejemplo, pedidos a las empresas que ganaron. La década ganada le dio mucha plata a muchas empresas que hoy podrían anticipar impuestos a las ganancias, una serie de cosas. Pero hay un dato singularmente importante que para mí tiene una influencia fundamental, que es el hablar sin medir las cuestiones éticas. Yo no puedo pedir más sacrificio a la gente si cobro 8 millones de pesos de renta financiera exenta de impuestos, como cobró el presidente de la Nación. Ni que su compinche en el gobierno cobre 16 millones de pesos de renta financiera por bonos y títulos sin pagar un solo peso de impuestos. Si lo hace el presidente y si lo hace un ministro, estamos mal. Sin duda que el ejemplo viene de arriba, Ricardo, pero quiero hacer una pequeña aclaración porque por allí se confunden las cosas. Cuando yo hablo de esfuerzo colectivo, no hablo de un esfuerzo equitativo, que todos tienen que hacer el mismo esfuerzo. Estoy hablando de un esfuerzo colectivo en el buen sentido de la expresión, que tiene que llevar adelante una nación para transformarse, para ser un país desarrollado. Obviamente que cada uno tiene que hacer un esfuerzo de acuerdo, obviamente, a las posibilidades que tiene. De todas maneras, creo que lo que vos decís es cierto. Debe haber un ejemplo claro de arriba, que se note, que sea transparente, porque obviamente si vos estás en una posición purista, como ha estado el PRO durante todo este periodo, obviamente tenés que enfrentar las consecuencias, ¿no? Y el tema, y hay dos cuestiones que va a tener que resolver, yo creo que de manera muy particular, hay que seguirla puntualmente. Uno, ¿qué va a hacer el PRO con Grindetti? ¿No? Puntualmente. Y una segunda cuestión que me parece que el señor Aranguren ya tendría que haber renunciado por este desaguisado que hizo con respecto lo tenía que haber removido el mismo presidente. Esa es una autoridad inmediata. Durán Barba recomendó en la campaña no aumentar las cosas tan gravemente, porque dijo, la gente con el bolsillo saca gobiernos. Lo dijo explícita, está en un libro de campaña que se llama Diarios de Campaña, no sé. Y es lo que han hecho, exactamente lo contrario que el gurú. Escupen para arriba. Valeria, gracias. Daniel, muchas gracias. No, a vos, Ricardo. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida. 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor.
es posible. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351 460 1400 o 460 1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Bien, interesante lo dicho, crítico por parte de todo el mundo. En este segundo semestre, el segundo semestre tan mentado por el presidente y algunos de sus funcionarios. Decíamos al comienzo y le insistimos, no hay peor error político de un dirigente que poner plazos a su gestión, más aún cuando lo que recibe le resulta difícil cualificar en estado y fondos. Creo que fue uno de los grandes errores de este gobierno, no decir qué fue lo que recibió y de qué manera. Estos 180 días fueron un vodevil, tanto en política como en economía. En lo primero lograron con una telaraña armada en torno a los errores de los CAL, ya es importante, lo decía Valeria Brusco, lo comentamos en este último bloque. En la economía la deuda es con los sectores, también hablamos de esto. Sectores vulnerables que son los más notorios en el marco del contexto social de la República Argentina. Y que contrasta también, como decíamos, con los favorecidos, que son precisamente los sectores concentrados del poder económico, que siguieron ganando mucho dinero, que ganaron antes en la década ganada y siguieron ganando después, cuando acumularon grandes utilidades a partir de noviembre en adelante, haciendo colchón con los precios, o como los bancos, por ejemplo, o como la renta financiera exenta que mencionamos al final del programa, artilugio que le permitió incomprensiblemente al presidente de la Nación hacerse de 8 millones y algún funcionario más, compañero de él, de 14 millones de pesos. Y la pregunta que uno debiera hacerse, ¿y el impuesto para la renta para cuándo, presidente? ¿Para cuándo? Yo creo que ha sido en todo este transcurso suficiente con la implosión descarada e impune de la corrupción K, que le sirvió al gobierno para atenuar y esconder algunas cosas. En esa transición de estos 180 días y de lo que pasó y lo que puede llegar a pasar, hubo de todo. Fascinerosos, políticos en el barro, rosadita, bolsos boleados y con millones a un monasterio. Y que lo hemos dicho aquí, en fin, es la especie de caquistocracia que hablábamos la semana pasada. Uno debería preguntarse, ¿y entonces, presidente, para cuándo las medidas, para cuándo las decisiones? Es cierto, dice y reitera Mauricio Macri, hay diferencias y hay herencias. Pero las medidas, las acciones de aquella empresa política, hoy tiene nuevos administradores y él es la cabeza de esa administración. El escándalo de las facturas de gas o del gas, con el fallo de la Cámara Federal de Córdoba, se tornan en un verdadero grillete para el gobierno nacional. Ahora, hablábamos en el primer bloque y lo decíamos con Alfredo y con Paglia y Croce. ¿No pensó nunca el gobierno que con ese inmenso, impresionante aumento, alguien no iba a recurrir a la justicia? Y que alguna justicia no iba a decir concretamente, paren acá, revean todo. Mira, es posible que la inflación ceda, pero no va para culminar con los 25 o el 25% que decía el gobierno. Es probable que exista una reactivación económica que no alcanza para que el crecimiento sea positivo, lo decíamos también acá en el programa, los mejores o los peores índices dan 1.9, pero obvio el mismo no será de igualdad en las mismas condiciones en todos los sectores.
Lo mismo va a suceder con el consumo, que se parcializará según los estratos. Y será un logro también para este gobierno si llega a fin de año sin conflictos sociales severos. La lluvia que decíamos y ironizamos con Alfredo Blanco, que decía que había que cambiar el servicio meteorológico si llegaban las inversiones, está demorada. Nadie invierte si no hay rentabilidad, regla y norma fundamental de cualquier tipo de empresario en la República Argentina y en cualquier lugar del mundo. Empresarios que gozaron de prebendas, que no tuvieron los sectores desposeídos, como dijimos, sectores desposeídos que el gobierno podría haber solucionado porque tenía herramientas, pero no las usaron, o las usaron tarde. Por el contrario, las declaraciones juradas muestran cierta desvergüenza para hablar de equidad y justicia, mencionando precisamente a los sectores más desposeídos. Reitero lo que ya he dicho en muchas oportunidades, es poco el espacio ético y moral que tienen en Cambiemos. No hay todavía corrupción, pero tampoco hay ejemplos morales. La implosión insultante de la corrupción K y la ausencia de méritos éticos del macrismo preocupan. Es difícil concebir la realidad cuando la desplaza el delito. Cristina de Fernández de Kirchner volvió frente al temor judicial de balas que les pican cada vez más cerca. El domingo, en una cadena nacional por cable, pidió auditoría de la obra pública, otro descaro comparable mucho con lo que hace el macrismo. Nada menos que ella, si investigan la obra pública, ya le respondió el titular de la Dirección Nacional de Vialidad, se acerca más a los barrotes. Aristóteles decía que las democracias que cambian a causa de los demagogos, delatando a los dueños de las fortunas individuales, favorecen a que se excite la masa. El temor común los termina reuniendo. El proceso de ruptura del kirchnerismo que difícilmente Cristina Fernández evite está en camino. Sucedió también con el menemismo. Las cartas son pardas. La reconstrucción del ahora peronismo será complicada, pero no va a ser difícil. ¿Y sabe por qué? Porque el peronismo, o al peronismo, el olor a poder los atrae. Son como los osos con la sangre. Y si Macri no entiende que la felicidad es otra cosa que expresarla, le puede suministrar esa sangre. Solo que otro oso se habrá deglutido la esperanza una vez más. Y de tantos fracasos, ese mal humor existente hoy se reivindica en forma permanente en el factor social. Si no lo termina de entender, el presidente tendrá serias dificultades. Si no lo termina de entender la dirigencia política, también va a tener dificultades. Pero si no hay una dirección económica apropiada, definida, concreta, que verifique concretamente la situación que está viviendo la sociedad, creo que estamos en serios problemas. ¿Lo habrá entendido Macri? Hasta ahora da la impresión de que no. Hasta la semana que viene.